yo inicié las investigaciones conducentes a la redacción de la Historia Moderna de México en el año de 48. Y fui electo miembro de esta corporación en 1951. La circunstancia de haber comenzado a trabajar en esta investigación con 3 años de anticipación me permitió dar cursos durante 20 largos años sobre temas distintos de la historia moderna de México. El arreglo era espléndido, entre otras cosas, porque me permitía cumplir uno de los requisitos que señala la ley constitutiva de esta institución, o sea, la de que los miembros de ella deben presentar las últimas investigaciones o los últimos descubrimientos que tengan entre manos. Pero este arreglo se acabó hoy, porque dentro de 2 semanas estará en librerías el último tomo de la historia moderna, y siguiendo una vieja regla mía, una vez que yo publico un texto, no vuelvo a usarlo en ninguna exposición oral o escrita. De modo que tratándose de este curso, me he visto obligado no solamente a cambiar de tema, sino a cambiar de campo. De modo que por la primera vez voy a ofrecer a ustedes una serie de conferencias sobre temas políticos. Todos sabemos, por supuesto, que lo que puede llamarse teoría política tuvo su nacimiento, como todo en este mundo, en la Grecia clásica. Y que los primeros grandes escritores de temas políticos son los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Pero la incorporación de este tipo de actividad mental en las universidades, la adquisición de un tono académico, digamos, de esta disciplina, es muy reciente. En realidad, es la última rama de las ciencias sociales que se ha incorporado a los programas normales de enseñanza universitaria. Esta fase última surgió en Inglaterra, pero ha llegado a ser un patrimonio casi exclusivo de los norteamericanos. Y en todo caso, unos y otros, preocupados con la idea de distinguir lo que puede llamarse la política práctica o la política militante de lo que es una disciplina propiamente científica, resolvieron llamarle a esta nueva disciplina ciencia política, para subrayar que se trataba de una disciplina científica y no de una actividad política práctica que hacen los políticos. Este nombre de la ciencia fue adoptado sin mayor consideración en todos los países del mundo. De modo que los franceses, que llegaron muy tarde a este campo, adoptaron la traducción literaria del nombre inglés, llamándole a esta disciplina science politique. Desde que yo comencé a curiosear en este nuevo campo, me pareció antipático el nombre. Por una parte, porque parecía necesario usar 2 palabras para designar una disciplina científica,
cuando todas ellas, física, matemáticas, astronomía, biología, parecían bastar y estar satisfechas con una sola palabra. Por otra parte, me antipatizaba este calificativo de ciencia, o digo esta expresión de ciencia, porque si las ciencias que tradicionalmente hemos conocido como ciencias exactas han sufrido en los últimos 30 o 40 años una conmoción que ha puesto en duda los fundamentos de estas disciplinas científicas, de las ciencias exactas, ¿qué podría decirse de la recién llegada disciplina llamada ciencia política, en la cual, por definición, no se puede acudir siquiera al método experimental, porque no se puede experimentar con las sociedades humanas? Método experimental que ha sido la base de tanto progreso en tantas otras disciplinas. Y además, el norteamericano no solamente se conformó con llamarle political science a esta disciplina, sino que al cultivador de esta disciplina le llamó naturalmente political scientist. Y esto en español suena un poco ridículo, un político científico. Incluso a mis oídos no dejaba de sonarme mal esto de científico, recordando a los científicos de la época porfiriana. Entonces, recordando mi viejo curso de etimologías griegas y latinas, pensé en la palabra polis, el origen de la palabra política, y además la designación de la ciudad-estado griego. Y propuse llamarle en español a esta disciplina politología y al cultivador de ella politólogo. Para gran sorpresa mía, la idea fue teniendo éxito. De modo que soy corriente en Francia a hablar de politología y de politólogos. Si bien la gran revista francesa de esta especialidad sigue llamándose Revue de Sciences Politiques. Pues bien, en pocas cruzadas me he embarcado yo en mi vida. Y esta modesta pequeñita, que me ha dado tan buenos resultados, me ha arrepentido de un modo extraordinario de haberle aprendido, porque nunca como hoy quisiera yo subrayar la intención científica que tiene el curso que voy a ofrecer y su diferencia de una exposición de política práctica o de política militante. Hecha esta explicación, vuelvo al tema propio de esta conferencia. Las dificultades para estudiar el sistema político mexicano y las fuentes o recursos de que uno dispone para hacerlo. Por sistema político mexicano, debiéramos entender la organización política de este país o el modo de vivir político de este país en la época reciente, es decir, a partir de 1929, cuando se crea el primer partido político oficial. Bueno, las dificultades para entender el sistema político mexicano no tienen término, no tienen límite. Desde luego, piénsese, por mera vía de ejemplo, el tipo de opiniones políticas
que se manejan corriente habitualmente en el país. Y advirtamos desde luego que no hay mexicano medianamente leído y escribido que no tenga opiniones terminantes sobre la política mexicana y sobre los personajes políticos mexicanos. Y sin embargo, es una cuestión de experiencia personal que en cuanto le rasca uno un poquito a estas opiniones, descubre uno que debieran llamarse impresiones, porque son reacciones inmediatas, prontas, hijas del temperamento de las personas y no de una investigación y muchísimo menos de una reflexión. Al lado de esta opinión o de estas impresiones, encuentra uno, rara vez, pero la encuentra, una opinión pública que podría llamarse rebuscada, en el sentido de que la persona que la emite hace un esfuerzo para buscar hechos en que basar esa opinión. Y ante la falta de esos hechos, la persona emite una opinión cautelosa, ponderada. Es decir, evitando, por ejemplo, dividir el escenario político en dos porciones separadas por una línea tajante. De una parte, lo que es negro azabache, y en la otra parte lo que es blanco angelical, sin ninguna zona intermedia, sin ningún matiz. Una opinión o un tipo de opinión un poco más atendible es la que puede llamarse la opinión de los líderes políticos, de los líderes obreros destronados. Es decir, hombres que en general ingresaron en una organización obrera, en los rangos inferiores, en la base, que fueron ascendiendo hasta llegar a ser los capitanes o los líderes de esa organización obrera. Pero que por una circunstancia o por otra, en general por la independencia de sus ideas, esos líderes acabaron por ser destronados de sus organizaciones. Pues bien, estos hombres observaron los fenómenos políticos de cerca, los vivieron, tuvieron una experiencia personal, sobre todo en cuanto a un punto de suma importancia. Los lazos que ligan a las organizaciones obreras con el gobierno, cómo manipula el gobierno esos lazos para tener un control sobre las organizaciones obreras. Por desgracia, las opiniones de estos líderes obreros destronados no han sido expresadas hasta el día de hoy de un modo armado, de un modo congruente, sino que se expresan en declaraciones esporádicas, generalmente tintas de rencor, tintas de amargura, y en consecuencia difícilmente pueden servir de base para una reflexión política medianamente firme. Hay también un tipo de opinión política en México atendible, la que puede llamarse la opinión de los líderes estudiantiles radicales. Son jóvenes que han hecho un esfuerzo para entender ciertos conceptos generales de la teoría política, que hablan de Marx, que han leído en algo a Mao, conocen los textos del Che Guevara, algunos de los interminables discursos de Fidel de Castro, etcétera, etcétera. Y muchachos que hacen un esfuerzo para colocar la política mexicana, como ellos la ven, dentro de este marco general de ideas.
Y algunos de estos líderes estudiantiles radicales suelen tener un conocimiento sorprendente de los personajes políticos mexicanos. Saben dónde nacieron, quiénes fueron sus antepasados, a qué escuelas concurrieron, su carrera administrativa, mediante qué recursos han ido subiendo en la escala política, etcétera, etcétera. Pero, a semejanza de la opinión del líder obrero destronado, esta opinión de líder estudiantil radical no ha acabado por expresarse de un modo congruente, claro, en alguna teoría o en alguna reflexión, vamos a decir, más pulida, más madura. Y existe también una opinión que bien podría llamarse catedrática o académica, en el sentido de que procede de personas con ciertos títulos de cultura, a veces con altísimos grados universitarios, que publican artículos, que publican libros, en los cuales, sin embargo, se ve más que el propósito de reflexionar sobre la vida política del país, el propósito de hacer política práctica, es decir, de expresar hechos, de hacer análisis, de cotejar ideas que ellos esperan que serán bien recibidos por los gobernantes mexicanos y que como premio a esa colaboración serán llamados a sus filas. De modo que se puede decir que desde el punto de vista de corrientes de opinión, la situación nuestra es bastante pobre y bastante precaria. En rigor, no debiera llamarnos mucho la atención esta situación, porque si echamos un repaso histórico breve a nuestra vida independiente, debemos sacar la conclusión de que México, por una variedad de razones, no ha sido una tierra propicia para el gran pensador político. Y esto no obstante, que cuando México inicia su vida independiente, vive bajo la égida de 4 o 5 grandes luminarias políticas. Mora, Fray Servando, Lorenzo de Zavala, Otero, Lucas Alamán, etcétera, etcétera. Hombres que acompañaron al movimiento de independencia, que comienzan a pensar y escribir cuando México tiene el problema urgente y apremiante de constituirse, de darse una doctrina política, de darse instituciones políticas, hombres además extraordinariamente inteligentes y con una formación europea maciza, sólida, es decir, hombres acostumbrados a pensar. De modo que este grupo de hombres nos dejan una serie de obras que siguen siendo hoy una fuente indispensable de estudio y de cultura. Pero el segundo gran sacudimiento que sufre este país, el movimiento de reforma, no deja ningún gran escritor político. Y esto a pesar de que en esta etapa de nuestra historia actúa el grupo quizás más inteligente y más brillante que ha dado México en toda su historia independiente. Gentes del calibre de Ignacio Ramírez, de Melchor Ocampo, de Miguel Lerdo de Tejada, de Camilo Arriaga, de Francisco Zarco, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ninguno de ellos deja una obra política perdurable. La explicación es sencilla. Estos hombres estaban empeñados y su tarea principal era fabricar el país, modelarlo. Y en consecuencia, nunca tuvieron el reposo, el retiro de un estudio
de la soledad necesaria para reflexionar y ordenar los pensamientos. Eran hombres que participaban en la vida política cotidiana del país, sea en el Parlamento, sea en el periodismo. Y no pocos de ellos se lanzaron a los campos de batalla para defender sus ideas liberales. Esta combinación del escritor militar la representa a las mil maravillas Vicente Riva Palacio, de quien se hacía esta broma. Se decía que cuando Vicente Riva Palacio se lanzaba a los campos de batalla para combatir, echaba mano de la pluma, y que cuando Vicente Riva Palacio quería escribir, usaba su espada de general brigadier. En 1876 se cierra una etapa histórica nuestra y se abre una nueva. Se cierra la etapa del gobernante, del viejo gobernante liberal, del liberal tradicional, y se abre una etapa oscura, incierta, frente a la cual se encuentra la figura de Porfirio Díaz. Un hombre, hasta entonces, sin más experiencia que la militar, que carecía de ideas generales de cualquier clase, e incluso de una experiencia político-administrativa. Y ante la necesidad de imaginar qué camino nuevo puede seguir este país, surgen las promesas de grandes escritores políticos que representan José María Vigil, Justo y Santiago Sierra, Telesforo García, Francisco G. Cosmes, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos hombres, a pesar de su extraordinario talento, deja una obra política de consideración. Es más, de todo este grupo, solo los artículos periodísticos de Justo Sierra han sido compaginados bajo la forma de un libro. Pronto el régimen de Díaz se consolida, el país comienza a progresar económicamente, el régimen absorbe a los mejores talentos del país, al servicio del gobierno pierden la inclinación a la crítica, que es la verdadera madre de la represión política, y entonces se cierra la política mexicana y por muchísima mayor razón todavía no se produce un gran escritor político. Cuando en 1911 el régimen de Díaz cae y se cierra una etapa histórica y se abre la etapa que se llama la Revolución Mexicana, surgen dos grandes, extraordinarios escritores políticos. Emilio Rabasa Aseca, que con su libro La Constitución y la Dictadura justifica el régimen de Porfirio Díaz, y Francisco Bulnes, que critica al régimen de Porfirio Díaz para explicar su caída. Y viene la Revolución Mexicana y se produce el fenómeno más extraño, o uno de los fenómenos más extraños que yo he conocido en la historia. Un sacudimiento fundamental, tan importante como la independencia y la reforma, y que sin embargo no produce un solo escritor político de consideración. El único hombre que deja un libro es Francisco I. Madero. Un libro cuya calidad no ha sido apreciada debidamente. En quienes se piensan fueron en los escritores que se conocen con el nombre de precursores de la Revolución Mexicana.
Gentes como Ricardo Flores Magón, como Luis Cabrera, como Juan Sánchez Ascona, ninguno de los cuales deja escritos políticos de consideración. Y es una cosa significativa que Cabrera se resolviera 20 años después a coleccionar sus artículos publicados entre los años de 1908 y 1911, que se cuidara don Luis Cabrera de imprimir estos artículos usando un papel grueso, de modo de dar un tomo de este grueso, y que además don Luis Cabrera le llamara a su libro Obras Políticas, no una obra política, sino obras políticas. Sin duda alguna, queriendo Luis Cabrera darle el sentido de un valor permanente a sus escritos. Artículos inteligentísimos los de Cabrera, que en la época en que se publicaron le hicieron un daño mortal al régimen de Porfirio Díaz, que tuvieron un valor moral subido porque fueron publicados en una época en que Porfirio Díaz tenía todavía el poder para destruir a cualquier enemigo, y más templado que Luis Cabrera, desde luego, pero que sin embargo, en los cuales artículos no se encuentra una autopsia, una radiografía del viejo régimen, y muchísimo menos un lienzo en que se apunten por lo menos las líneas generales de la nueva sociedad mexicana que quería construir la Revolución Mexicana. Sigue la generación del Ateneo de la Juventud. De nuevo, otro grupo extraordinariamente inteligente y brillante de hombres. Pedro Enrique Sureño, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Carlos, Martín Luis Guzmán, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ninguno de ellos deja escritos políticos perdurables. Aquí, la razón, puede decirse, es relativamente fácil. Los miembros del Ateneo de la Juventud no tenían un interés fundamental en la política mexicana. Su actitud crítica hacia el régimen de Díaz, su actitud rebelde, nacía del estado lamentable de la educación superior en México y sobre todo del aire cultural general del país, que se hacía irrespirable al seguirse alimentando de la vieja filosofía positivista. Muy cerca de este grupo del Ateneo de la Juventud está otro grupo, la generación de 1915 o de los 7 sabios, que también, constituido por un grupo de excepcionales talentos, no deja, sin embargo, una gran obra política. Y para darse cuenta o completar este panorama, señalemos además que la Revolución Mexicana, los gobernantes revolucionarios, tuvieron una profunda desconfianza del intelectual mexicano. Y cuando esa desconfianza desaparece un poco, en parte porque la revolución se ha consolidado, y en parte por necesidad, cuando los gobernantes revolucionarios abren las puertas al intelectual, el intelectual de verdaderos quilates se había desencantado ya de la Revolución Mexicana, tenía una actitud crítica hacia la Revolución Mexicana y no estaba dispuesto a servir a la Revolución Mexicana. Estos intelectuales fueron sustituidos por los técnicos, que no es la misma historia, y fueron sustituidos además por intelectuales de una mediocridad tan grande que no solamente no criticaron a la Revolución Mexicana, pero ni siquiera trataron de explicar.
y que se limitaron a cantar las excelencias del movimiento revolucionario y las cualidades heroicas de sus principales líderes. Pero reflexión o escritos políticos cero. Desde hace unos 15 o 20 años han aparecido estudios con ciertas pretensiones de ciencia política, para usar la vieja expresión. Fuentes Díaz y Daniel Moreno, que han ensayado hacer la historia de los partidos políticos contemporáneos. Pablo González Casanova, que ha ensayado presentar un panorama general de la vida pública del país. Y el señor Escurdia, que ha escrito un ensayo teórico sobre el partido oficial. Y apenas hace 2 años, una institución bastante misteriosa, que se llama Instituto Mexicano de Estudios Políticos, publicó un libro serio, importante, usando incluso métodos modernos de investigación, estudio en el cual se trata de comparar las vicisitudes ideológicas de los partidos políticos actuales de México. De este panorama tan apresurado, podríamos concluir que las fuentes mexicanas para el entendimiento del sistema político mexicano son muy pocas en número, de una calidad discutible y de una ayuda en consecuencia muy limitada. Dentro de esta situación cobra una importancia enorme la contribución hecha por politólogos norteamericanos al entendimiento del sistema político mexicano. Desde luego, esta contribución, cuantitativamente juzgada, representa 12 libros, Hechos y Derechos, publicados en los 12 últimos años. Una cincuentena de artículos eruditos que representan verdaderas monografías exhaustivas sobre temas concretos de la política mexicana. Y un número infinito, increíble, de crónicas periodísticas. Estudios, además, de una calidad media muy buena, muy aceptable, escritos todos sin ningún prejuicio visible, y además artículos, o digo obras, de una gran variedad. Hay obras de estos politólogos norteamericanos dedicadas a ensayar, empotrar la vida política mexicana dentro de ciertas concepciones generales teóricas de la politología, con el propósito de averiguar si las situaciones políticas mexicanas se insertan en estas concepciones generales o si no, con el propósito de discurrir que nuevas ideas generales pueden presentarse para el entendimiento de las situaciones políticas mexicanas. Estudios norteamericanos en los cuales se ha usado el método comparativo, es decir, para comparar nuestro sistema político con sistemas políticos extranjeros, con el propósito de hacer resaltar las diferencias y las similitudes. Otro procedimiento de ayuda. La mayor parte de estos estudios se refieren a la política nacional, pero nos faltan estudios hechos sobre comunidades más limitadas. Uno espléndido, por ejemplo, sobre Celaya,
y una serie de estudios en que se estudia la política de una zona ejidal del estado de Sinaloa. Y se encuentran una serie de monografías sobre problemas concretos que son verdaderas obras maestras. ¿Qué enseñanzas pueden derivarse de estos tratados norteamericanos sobre el sistema político de México? Por una parte, estaríamos en condiciones mucho peores de lo que estamos ahora sin esta contribución de los politólogos norteamericanos. En segundo lugar, el estudio de estas obras entrega esta conclusión. El sistema político mexicano es tan complicado que puede intentarse su entendimiento desde muchos puntos de vista, usando métodos diversos para llegar a conclusiones necesariamente distintas. Y además, una última conclusión que entrega la lectura de estos estudios norteamericanos. Hay una nota cada vez más visible de desencanto en el sistema político mexicano. Todos estos estudios norteamericanos han partido de este supuesto. El poder político real en México no reside en los órganos formales de gobierno, es decir, en los cuerpos municipales, en los cuerpos legislativos, en el poder judicial, sino que el poder político, es decir, el poder para tomar decisiones y ejecutarlas, reside en otras partes. ¿En dónde? Para notar la desilusión o la nota de desencanto, pensemos en la idea de Brandenburg, de acuerdo con el cual el poder político real en México reside en lo que se llama la familia revolucionaria. Otro escritor norteamericano, Patchett, un poco compasivamente, adopta esta idea de Brandenburg, pero le llama a la familia revolucionaria coalición revolucionaria. Y el último libro norteamericano sobre el sistema político de México, de un autor Hansen, publicado en este año de 1971, Hansen asegura que el poder político real en México reside en lo que Hansen llama la cosa nostra, es decir, en una organización mafiosa que recuerda a Sicilia. De modo que, para el entendimiento del sistema político mexicano, contamos con un apoyo endeble de los politólogos mexicanos, de un apoyo muy superior de los politólogos norteamericanos y, sin embargo, no suficiente. De modo que las posibilidades de reflexionar inteligentemente sobre el sistema político mexicano, si uno ha de partir de fuentes, digamos, impresas, es bastante limitada. Pero quizás ninguna circunstancia impide el estudio y la reflexión científicos del sistema político mexicano como el carácter misterioso que ha venido adquiriendo la política mexicana desde hace algunos años. Esta política misteriosa, oculta, disimulada, tapada
según el nombre genial inventado, no ha sido siempre la norma de nuestra vida pública. Puede asegurarse que, en términos generales, hasta el año de 1876, la vida pública de México fue una vida pública abierta, con un parlamento libre, con una prensa libre y además con un parlamento y una prensa que eran inteligentemente libres. De modo que en aquellas épocas el gobernante mexicano estaba acostumbrado a que todos sus actos públicos fueran recogidos, apreciados y juzgados por la opinión pública. Esta situación principia a cambiar en 1876 con el advenimiento del régimen de Porfirio Díaz. No solamente porque Porfirio Díaz va amasando un poder autoritario, incontrastable, sino por una circunstancia personal temperamental de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le llamaba literalmente escándalo al sistema de ventilar en público las diferencias políticas. Y por esa razón Porfirio Díaz siempre resolvía los conflictos políticos, sea mediante misivas ultra secretas, confidenciales, mandadas con un propio, con la instrucción de entregarla en la mano misma del interesado, o sobre todo en conversaciones sin testigos con los principales actores del conflicto político. Con la Revolución Mexicana se inicia de nuevo una vida pública abierta. Vida pública abierta que se va cerrando a partir del año de 1929 y que ha llegado a una oscuridad y a un misterio totales desde hace varios años. Simplemente pensemos en un caso que puede ilustrar la cerrazón de la vida política mexicana y de la dificultad, por no decir la imposibilidad, de que el politólogo penetre, descubra, descorra ese misterio. La teoría que se encuentra, por supuesto, en los estatutos del partido oficial, es que todos los aspirantes a cualquier puesto de elección popular pueden y deben tener una actividad pública para conquistar adeptos, simpatizantes y apoyos. Y que cuando se reúne la convención del partido, del distrito, del estado o la nacional, y a la vista de las reacciones de la masa ciudadana, la convención se decide por un candidato con el compromiso de que todos sus rivales acepten la selección y la apoyen activamente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nadie sabe cómo se designa al candidato presidencial del Partido Social. La voz común y corriente habla de que en la designación del sucesor, el presidente saliente tiene un poder, no sé, 50, 60, 70, 80%. Pero que una vez elegido su candidato, lo somete a una consulta en la cual figuran los expresidentes de la República. Y para apoyar esa concepción del mecanismo, se habla del caso concreto de Fernando Casas Alemán, que habiendo sido seleccionado por don Miguel Alemán como su sucesor, recibió objeciones de los expresidentes, de modo que hubo que hacer una rectificación
y se cayó en don Adolfo Ruiz Cortines. Que yo sepa, esta idea tan comúnmente aceptada no reposa en ningún testimonio de ninguna naturaleza. No solamente eso, sino que el año pasado un periódico emprendedor entrevistó a los expresidentes sobre este tema y todos negaron categóricamente que hubieran sido consultados jamás sobre la sucesión presidencial. Bueno, ¿qué hace el politólogo frente a este misterio? Busca soluciones laterales. Y una de ellas es esta: imaginar cuáles son los requisitos que debe cumplir un candidato a la presidencia de la República. Digo candidato del partido oficial. Y se señalan estos requisitos. Ninguno de ellos comprobado ni comprobado. Una lealtad inquebrantable al presidente Santos. No tener ideas muy definidas, de modo de no suscitar objeciones o grupos adversos. Esperar que sea capaz de despertar alguna simpatía personal. Y naturalmente los politólogos, al mismo tiempo que marcan qué requisitos deben llenar, marcan también qué requisitos no deben llenar. Y un politólogo norteamericano señala como una tara definitiva el que el candidato presidencial esté casado con una mujer extranjera y sobre todo norteamericana. Y para ilustrar esta idea, señala el caso de Ezequiel Padilla. Ahora bien, todos nosotros sabemos que la mujer de Ezequiel Padilla no era norteamericana, era de ascendencia francesa y además de franceses, radicados en México hacía más de un siglo, y los cútules tan mexicanos que han acabado por escribir equivocadamente el nombre de su antepasado francés primitivo y auténtico. No solamente eso, otro politólogo norteamericano, trabajando esta idea de los requisitos que debe llenar un candidato, porque nadie se conforma con la explicación de una selección caprichosa, arbitraria del presidente, sino que todo hombre que quiera entender tiene que suponer que hay razones, que hay motivos para hacer la elección. Pues bien, otro politólogo norteamericano enuncia entre estos requisitos el tener una apariencia física normal e incluso cierto sex appeal. Este politólogo norteamericano escribió sin duda, recordando la guapura juvenil de Miguel Alemán y de Adolfo López Mateos, pero antes de que el señor Díaz Ordaz pongo estas dos simples ilustraciones de cómo la falta de fuentes escritas, la falta de instituciones que sistemáticamente se dediquen a la investigación política, el débil apoyo de los politólogos mexicanos, el incompleto de los norteamericanos y el carácter misterioso de la política mexicana inducen necesaria fatalmente al error. Y errores tan elementales como estos que acabo de señalar y en los que nadie hubiera incurrido si estuvieran al alcance de la mano de uno los hechos más elementales de la vida política. Toda esta explicación para que ustedes aprecien el valor que he requerido yo
para presentarles en mis próximas conferencias un ensayo de explicación racional sobre el sistema político mexicano.